Bendiciones mis hermanos, tengan en esta hora y hoy vamos a estar conversando acerca de un tema que lleva como título Probados o tentados, basado en 1 Corintios 10:13 que dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Antes de entrar en el tema en sí, quiero hacer la acotación con respecto a este texto, que se repite un defecto que es muy común entre los cristianos, que es el de citar versículos o partes de la palabra de Dios erróneamente, cambiándole palabras, como por ejemplo Filipenses 2:12, donde se nos manda a que debemos ocuparnos de nuestra salvación, y la gente muchas veces lo cita como que debemos cuidar la salvación, cosa que es totalmente diferente a ocuparse y que es lo que no es lo que dice la palabra. La palabra dice que debemos ocuparnos. En este caso se presenta el mismo problema, pero esta vez con un poquito de cierta, vamos a decir, justificación en el hecho de que existen algunas versiones de la Biblia donde aparece la palabra prueba en lugar de tentación, mas estas son muy extrañas o no comunes a la confesión protestante. De hecho, de 76 versiones que revisamos, en 51 dice tentación en los tres casos, en 8 dice tentación y prueba, y en 17 dice prueba. Y usted se preguntará, bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? A lo siguiente, el detalle principal de esto es que tenemos que definir que cada uno de estos términos son totalmente diferentes y nos llevan a algo diferente. Lo que pasa es que, como les decía, en el griego original hay dos formas de hablar de prueba. Una es el término dokime, que es exclusivo para pruebas, es algo que significa probar algo, poner a prueba, como testear algo. Y el otro término es el término peirasmos, que además de prueba, tiene como traducción o se refiere a la tentación. Por esta razón, en el caso de cuando aparece peirasmos en los originales, hay que traducirlo de acuerdo al contexto, y el contexto en el cual está Pablo hablando en este versículo al que estamos haciendo referencia. El contexto nos lleva a concluir que la palabra correcta para traducir acá es tentación. ¿Ok? Entonces fíjense en lo siguiente, que vamos a definir ambos términos, porque allí es donde está la importancia de todo lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque tentación y prueba no son la misma cosa. Tentación es una cosa y prueba otra totalmente diferente. En la medida que nosotros conozcamos y estemos conscientes de qué significa cada una de ellas, podemos entonces actuar en consecuencia al estar enfrentados a cualquiera de estas dos situaciones. Entonces vamos primero a comenzar a definir o a hablar acerca de prueba. ¿Qué es una prueba? Según el diccionario, una prueba es una acción de probar algo o a alguien para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. En la vida cristiana, el término prueba también tiene esa connotación. Es una acción con el propósito de producir un efecto en la persona, pero que siempre lleva a una disciplina mayor, a una maduración, a un fortalecimiento, a una formación en el carácter. Siempre la prueba va a estar relacionada con algo positivo al final, así duela, así sea difícil, así sea dolorosa pasar por ella. Al final la prueba te va a dejar mejor, o sea, con mayor madurez y con mayor formación en tu carácter. Veamos que Santiago 1:2 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En la vida cristiana, la prueba siempre tendrá como fruto algo positivo. Siempre nos va a dejar formados en él. Eso va a ser algo que siempre va a ser así. Es igual que como al atleta, pues que el atleta se somete a entrenamientos muy duros, muy fuertes, incluso a situaciones más fuertes que las que va a enfrentar en la competencia, con el fin de que él sea formado, fortalecido para afrontar el compromiso de la competencia. Recordemos que la palabra nos habla acerca de la disciplina
que nos dice que ninguna disciplina al principio parece ser causa de gozo, ¿verdad? Pero después da un fruto apacible de justicia a aquellos en quien son entrenados. La prueba actúa de esta manera en nosotros. Es dura, es fuerte, pero al final recibimos una recompensa que es la formación en nuestra vida cristiana. Primera de Pedro 1, del 6 al 7 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe va a ser probada, nuestra conducta va a ser probada como el oro. Y fíjense que el oro se somete al fuego. ¿Para qué? Para que se funda y todos los materiales extraños que no pertenecen al oro salgan a la superficie y les sean extraídos, lo que se llama la escoria. Entonces el oro queda purificado. Así son nuestras vidas cuando pasan por la prueba. Todas las cosas negativas que puedan estar pasando en nuestras vidas son extraídas por el Señor y somos purificados. Salimos probados como oro fino, ¿verdad? Entonces fíjense que un detalle es que en la vida cristiana la prueba no es extraña. La prueba no debe extrañarnos. No debemos pensar que nos está sucediendo algo diferente a lo que debemos gozar. Primera de Pedro 4, 12 al 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La prueba no es extraña a la vida cristiana, es algo que va a estar presente allí y que nunca acaba de ocurrir en las vidas de los cristianos. Siempre el cristiano va a estar siendo probado porque va avanzando escalón en escalón a una posición y a una situación positiva de madurez y de formación en su vida. Entonces, igual que como hablábamos del ejemplo del atleta, recordemos las semanas pasadas que hablábamos de cómo eran entrenados, ¿verdad? Igualmente así es disciplinado el cristiano para que vaya madurando y para que vaya creciendo. O sea, es necesaria la prueba para que se obtenga el crecimiento en la vida cristiana. Nosotros debemos entonces ver la prueba desde un punto de vista muy diferente, con el gozo que da el Señor, que es difícil tenerlo si lo hablamos desde el punto de vista humano, pero el Señor en nosotros va a darnos, va a acompañarnos. Él va a darnos su compañía y va a darnos su consuelo y su ayuda y su soporte. Fíjense lo que dice el Salmo 23. El Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjense que el salmista allí no está pidiendo a Dios que lo exima de esa prueba, que lo exima de ese camino y de esa senda de mal por el que está atravesando, sino que él confiadamente dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, él no va a temer nada, ningún mal, porque él va a estar con él, o sea, porque el Señor va a estar con él. Su vara y su callado le van a infundir aliento. ¿Para qué? Para transitar por esa vía y llegar a la meta que está trazada. Ahora bien, vemos que la prueba tiene una connotación positiva, lo hemos visto, ¿verdad? Ahora bien, la tentación. ¿Qué es la tentación? Fíjense que podemos leer acá un pequeño concepto que dice que es una instigación que induce al deseo de algo. Puede tratarse de una persona o cosa o circunstancia u otro tipo de estímulo. Es una solicitación al pecado inducida por el demonio. Y la tentación está asociada a la seducción y a la provocación. Bien. Vemos que la afirmación anterior la conseguimos en un diccionario. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor con respecto a qué es una tentación? Santiago nos habla de eso y nos dice, por ejemplo, en Santiago 1, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En primer lugar, debemos definir entonces y estar claro que la tentación no viene de Dios. Por el contrario, la prueba sí puede venir de parte del Señor para formarnos en nuestro carácter. Entonces, en definitiva, primeramente no viene de Dios, tiene un origen
no divino. Por eso entonces podemos ver que al mismo Jesús, el tentador, llegó a tentarlo. Llegó a ofrecerle cosas, a decirle cosas que él podía hacer, a tratar de atraerlos desde su naturaleza humana, ¿ok? Para que fuera tentado, para que fallara. La tentación tiene como fin siempre eso, hacer fallar al hombre, hacerlo pecar, hacer que él se aleje de Dios. ¿Entienden? Entonces, fíjense que Santiago nos sigue diciendo que, o sea, él nos dice primero que nosotros no somos tentados de parte de Dios. Ahora, ¿cómo es que somos tentados? Cuando de nuestra concupiscencia, dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, fíjense lo siguiente, la tentación se produce cuando el hombre es atraído por su propia codicia, por su propio deseo y por su propia pasión hacia lo prohibido, ¿verdad? Siendo primero atraído. Ahora, ¿cómo es eso que la concupiscencia? La concupiscencia es las necesidades del hombre naturales exacerbadas o fuera de control. Me explico. Por ejemplo, comer es una necesidad del hombre. El hombre tiene que alimentarse, es lo lógico. Pero la glotonería, la gula, es pecado. Comer en exceso, comer simplemente por los ojos, comer por vanidad, comer simplemente por un deleite, eso ya es pecado. Igual que el sexo. El sexo es algo positivo, algo que se le ha dado a los hombres para su disfrute, pero dentro de los parámetros establecidos en su palabra. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A que nos mantengamos sobrios. Entonces, no caigamos a que la concupiscencia nos lleve a eso, o sea, que esas necesidades se exacerben, se salgan de control y entonces nos llevan a la tentación. Entonces, fíjense esto, que Santiago dice, sino que de cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿verdad? Vemos que entonces la tentación se produce en el hombre cuando es atraído desde sus deseos, ¿verdad? Para obtener algo en un sentido de exageración, o para obtener algo que no le pertenece, para obtener algo que no es debido, para obtener algo que no debe tenerlo. Entonces es tentado para llegar a adquirir aquello que le va a satisfacer su concupiscencia. Sigue diciendo Santiago. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Fíjense esto. La persona puede ser atraída, podemos ser atraídos, podemos ser inducidos a hacer algo. Pero hasta allí la cosa no está mal, porque esa es una reacción de nuestra carne, que es fuerte, ¿verdad? Pero que entonces nosotros podemos tomar la decisión de no hacerlo. Ahora bien, cuando soy atraído y seducido y yo maquino la forma de cómo obtener la satisfacción de aquello por lo cual soy atraído y seducido, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque entonces viene a tomarse la decisión en mi mente de ejecutar aquello, de obtenerlo. Ahí decido en mi mente qué hacer para obtener aquello. Ahí esa es la concepción del pecado. Ahí concibe, ¿verdad?, la concupiscencia y da a luz al pecado, pare al pecado, se produce el pecado. Ya cuando yo decido entonces, por ser atraído y por ser seducido, actuar en consecuencia para obtener aquello a lo cual estoy siendo atraído. Ahí llega el pecado. Y el pecado, después que es consumado, cuando yo tomo la acción y ejecuto lo que primero pensé, da a luz la muerte. Es un proceso. Y como tal, como un proceso puede ser cortado, puede ser frustrado, abortado. Y es allí donde nosotros debemos tomar conciencia de poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Volvemos entonces al pasaje que estamos estudiando, que es 1 Corintios 10:13, donde nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La tentación tiene un origen humano, no divino. ¿Ok? Por esa razón podemos escapar de ella cuando haya tiempo. A tiempo podemos salirnos de esa senda y no llegar a cometer el pecado. Entonces vemos que la tentación
por provenir entonces desde ese punto de vista humano, tiene como característica principal que no va a ser más fuerte de lo que podamos resistirla. ¿Por qué? Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, que no hay tentación que sea sobrenatural para poder para poder pelear contra ella y limitarse a no hacerlo. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Por qué caemos entonces en la tentación? Porque alimentamos la carne. Porque el Señor nos manda a que nosotros nos alejemos de esas pasiones que batallan en nuestra alma. Que nos alejemos de la carne, que nos alejemos del mundo, que no sigamos las cosas del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que eso es del mundo y no debemos participar para obtenerlo. Entonces, allí nosotros hacemos como una coraza para poder protegernos de la tentación. Ahora bien, fíjense que sigue diciendo el pasaje de 1 Corintios 10:13. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. El Señor en su fidelidad hacia nosotros, buscando preservarnos del mal, fíjense que Él no permite que seamos tentados más allá de nuestra fuerza. Lo que quiere decir que sí podemos entonces resistir la tentación. Él no va a permitir, Él no va a sacarnos de la tentación. No, Él lo que nos va a permitir es que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, pero queda de nosotros hacer el resto. O sea, queda de nosotros tomar la responsabilidad de buscar esa salida que Dios nos está dando. Fíjense que dice que Él juntamente con la tentación nos provee una salida. Entonces, con esa salida, nosotros podemos evitar caer en el pecado. Fíjense lo siguiente. El caso de José en la Biblia. Recuerden que José fue tentado por una mujer que quería que se acostara con ella. Y llega José, ¿qué hizo? Salió corriendo. Él no dejó que su concupiscencia lo llevara a obtener a esa mujer, sino que él vio la salida y por allí salió y huyó del pecado. David no lo hizo. David no vio la salida que Dios le estaba dando, porque él podía dejar de mirar a esa mujer, dar media vuelta, irse y no hacer lo que hizo. Mas, sin embargo, él siguió mirando, concibió el pecado en su mente y ejecutó. ¿Verdad? Daniel y sus amigos, ellos vieron la salida. Ellos llegaron a un sitio donde se les ofrecía todo lo mejor y lo más llamativo que pudiese existir en el mundo en ese momento. Ellos estaban en el palacio del rey, donde todas las cosas, donde todas las sensualidades puedan ser satisfechas. Mas, sin embargo, ellos prefirieron honrar a su Dios, honrar al Señor. Sansón no lo vio. Estos muchachos vieron la salida. Sansón no la vio y se fue detrás de Dalila. El Señor Jesús fue tentado y tomó la salida, ¿verdad? Y vio por la palabra, de una vez contrarrestó a la tentación que el tentador le estaba dando, le estaba haciendo, le estaba proponiendo. Así que entonces, hermanos, fíjense en lo siguiente. Nosotros somos sometidos a prueba y afrontamos la tentación. Pero son dos cosas diferentes. ¿Ok? Vemos entonces que hay pruebas donde nos puede quebrar. Hay pruebas que a veces no podamos resistir. Y ahí está la diferencia. Y que usted dirá, ¿cómo es eso? Claro, recuerden a Pedro. ¿Acaso Pedro salió airoso ante esa prueba que tenía? No, él negó al Señor, pero aprendió la lección. Aprendió que Dios sabía todas las cosas y por algo el Señor se lo estaba diciendo en ese momento. Que él en sus propias fuerzas no iba a poder honrar al Señor. Y posteriormente el mismo Señor le pregunta también 3 veces, así como él negó 3 veces, el Señor le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y al final Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo y tú sabes todas las cosas. Él le reconoció, ¿verdad? En ese momento ya él dejó su soberbia y su autosuficiencia y en humildad aceptó que el Señor sabía todas las cosas y que él le amaba. Y fíjense que Pedro, en las mismas circunstancias, fíjate, él perdió
en la primera prueba. ¿Por qué? Fíjese, ¿cómo fue probado Pedro para negar a Jesús? Por la influencia de la gente que estaba allí. Él temió por su vida incluso, porque estaba rodeado de gente que andaba buscando a Jesús, o mejor dicho, que había capturado a Jesús. Y él, en ese ambiente hostil, tuvo miedo y negó al Señor. Él fue probado y fracasó. Pero aprendió. Ve que la prueba al final tiene ese elemento. Entonces vemos después a Pedro ante 3.000 personas que también eran los mismos eran la misma gente que había acabado con Jesús. Y allí Pedro no teme. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: ustedes mataron al autor de la vida, son unos asesinos. Fíjense en la forma en que les habló. Vean cómo él respondió a aquellas preguntas ante algunos de ellos, y ahora ante esa multitud él les dice que son unos asesinos y que mataron al autor de la vida. Y la gente le pregunta: entonces, ¿qué haremos nosotros? Arrepentidos y convertidos, y vendrá para vosotros tiempo de refrigerio. ¿Ve la diferencia? Él en la prueba adquirió una mayor madurez, una mayor carácter, y fue entonces capaz de afrontar una situación peor por ese progreso adquirido. Ese es el fin de la prueba, que nosotros seamos probados y salgamos adelante. La tentación no, recordemos, la tentación entonces tiene como finalidad quitarnos o desviarnos del Señor, desviarnos del camino y hacernos pecar. Y como les dije entonces, habrán pruebas que van a ser muy duras de pasar. Recordemos incluso Esteban, cómo termina Esteban, muerto, apedreado, pero viendo la gloria de Dios. O sea, Esteban vio la gloria de Dios siendo apedreado. Hermanos, no miremos las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, las aflicciones como algo negativo. Veámoslo como algo en que el Señor nos va a hacer mejor. Todas las cosas para los que aman al Señor ayudan a bien. Es eso. Que siempre detrás de cualquier cosa que nos sucede hay algo positivo, algo en que el Señor nos va a ayudar. Y no pensemos muchas veces, porque hay el error de pensar que es que, me va a ir mejor, hablando humanamente. Por ejemplo, simplemente por poner un ejemplo, estaba en un trabajo donde ganaba mucho dinero, me botaron, quedé en la calle. Y entonces pensamos que no, que si atravieso esta prueba, el Señor me va a llevar a un trabajo con más dinero. No es ese. De repente la lección es que aprendas a vivir, como dice la palabra, con sustento y abrigo. A veces, siempre nosotros somos tentados a pensar que el fin de la prueba o al final de una prueba, que el Señor nos saque victoriosos de ella, va a significar un beneficio económico o un beneficio material o un beneficio humano. No, el Señor muchas veces va a permitir que pase eso en nuestra vida para enseñarnos y para llevarnos a niveles de superioridad espiritual, pero doblegando la carne. Porque son cosas, el Señor nos enseña muchas veces esto para quitar cosas en nuestra vida que nos dañan, cosas que al final nos van a ser de repente de beneficio y de bien solamente en la parte material, más no en la espiritual. ¿Cuántas veces hay personas que obtienen el éxito, están bien, obtienen todo lo que ellos querían humanamente, pero alejados del Señor? Y fíjense, es preocupante y triste. Muchas de estas personas que se han ido del país, que asistían a nuestras iglesias, una gran mayoría están mucho mejor allá en esos sitios donde se fueron, hablando económicamente, pero no están en la iglesia. Se han ido de la iglesia. Ustedes ven en las redes sociales lo que publican es ellos andando en fiestas, bebiendo, haciendo cosas que demuestran que están fuera de la fe. Ok, chévere, están allá, están chévere, bien, ganando un mejor dinero, pero alejados del Señor. O sea que eso no significa, hermanos, las partes, lo que es humano, lo que es material, no significa un progreso en nuestras vidas espirituales. Nosotros debemos estar firmes en la fe y en el sitio donde nos coloque el Señor, allí mantenernos firmes. Y todo lo que Él provea a nosotros, bien o mal, tenemos que
dejarlo que esté en nuestra vida, porque viene de parte de Él, como recordemos lo que le dijo Job a la esposa. ¿Acaso aceptaremos solamente el bien de parte del Señor y no el mal? Muchas veces nosotros actuamos de ese tipo, con esa visión. Y recordemos que lo que nos quiere enseñar el Señor es nuestra formación en carácter cristiano, en ser más como Cristo cada día, en ser más como Él. Eso es lo que persigue el Señor con todos estos procesos que nosotros vivimos, es transformarnos y hacernos más como Él, porque Él no quiere que seamos como éramos antes. Recordemos, Él nos transforma. Cuando llegamos a Él, Él no nos deja igual que llegamos porque necesitamos una transformación. Y esa transformación es parecernos más a Cristo. No es satisfacer nuestra carne, no, ese no es el sentido, es parecernos más a Cristo cada día. Porque ¿qué es la salvación? Que te conozcan. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, decía Jesús. Que conozcan al Padre y me conozcan a mí. O sea, conocer al Señor y ser como Él es el sentido de la vida cristiana. Para eso entonces el Señor permite la prueba. Y para eso el Señor también nos da la salida a la tentación para que no caigamos en ella. Finalmente, Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le ama. Fíjense este texto, como nos dice, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cómo soportamos la tentación? Huyendo de ella. Viendo la salida que nos da el Señor y por allí, que es más derecho, que dice el refrán, ¿verdad? Siempre el Señor nos va a dar una salida contra la tentación y por ahí debemos irnos nosotros. Y finalmente, cuando hayamos resistido la prueba, o sea, cuando hayamos transitado por esa prueba que es toda la vida, aquí vendrá entonces la recompensa. Recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a cada uno de los que le aman. Entonces, hermanos, vayamos, sepamos entonces que ante la tentación tenemos una salida. Podemos escapar de ella. De la tentación podemos huir. De la tentación sí podemos salir rápidamente. Pero de la prueba tenemos nosotros que transitarla con la ayuda del Señor para ser formados en carácter y para ser formados más como Cristo cada día. El Señor me los bendiga, el Señor les guarde y el Señor añada bendición a su palabra en esta mañana.